Y ya que estamos hablando de los sectores, quisiera empezar hablando con el sector de la industria, que es muy importante para la transición. Y para eso contamos con este panel y voy a invitar al foro a los siguientes panelistas. Tenemos a Miguel Elizalde, él es el presidente del ANPAC, que es la Asociación Nacional de Productores Automotrices y de Transporte en México. También contamos con Alejandro Wagner, él es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Acero, Alacero. También contamos con, sí, por favor. También contamos con Camila Ramos. Ella es la directora de CELA, Clean Energy for Latin America. También contamos con Danilo Garcés. Él es el CEO de Braskem, que es una compañía de químicos básicos. Y como moderador hoy tenemos a Víctor Ford. Él es oficial de Capital Markets Investments para el BID Invest. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, en nombre de BID Invest, muchas gracias al Consejo Mexicano Consultivo de Finanzas Verdes, finanzas sostenibles, estrenando nombre. CBI, Sean, muchas gracias. Alba, muchas gracias del Consejo. Y por supuesto al Banco de México por organizar este gran evento y invitar a grandes líderes de la industria en Latinoamérica, que tengo el placer de compartir el día de hoy el panel sobre un tema muy importante, que es la transición en sectores industriales. Me da gusto presentar a Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPAC, Alejandro Wagner, director ejecutivo, Asociación Latinoamericana de Acero, Camila Ramos, fundadora y Managing Director de Clean Energy Latin America, y por supuesto Danilo Garcés, CFO de Braskem Idesa. La transición hacia una economía carbono neutral no solo implica un compromiso entre países, sino también entre sectores a nivel global, sino una urgencia para que en 2025 el incremento global de la temperatura no exceda más del 1.5% por encima de niveles preindustriales. De no ser así, la catástrofe climática sería peor o irreversible, por lo que se requieren acciones inmediatas y efectivas. Los representantes de las industrias que nos acompañan el día de hoy son emisores de CO2 muy importantes en la región y en el mundo. Y por el lado de Clean Energy, de alguna manera apoya en la transición y la mitigación del cambio climático. Por parte de los panelistas vamos a escuchar el contexto para que nosotros como público y audiencia conozcamos las dimensiones, también conozcamos las oportunidades que existen en los sectores y por supuesto escuchar qué oportunidades y retos hay por el lado de financiamiento. Entonces, dando inicio al panel, bienvenidos, muchas gracias nuevamente por el tiempo, por supuesto, muchas gracias al auditorio y a todos los que nos acompañan en línea. Para dar inicio, si les parece bien, iniciamos con Alejandro, que nos acompaña virtualmente. ¿Nos pudieras compartir, por favor, el contexto, avances y retos en cuanto a transición en la industria del acero? Por favor. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Primero, Víctor, chequeamos sonido, porque yo escucho un poco mal, pero si ustedes me escuchan, hablo nomás. ¿Estamos bien? Ahí está, ok. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias a CBI, a México, al Banco de México, al BID, al Consejo. La verdad es que es un tema que no nos deja dormir a muchos de nosotros, con lo cual es un placer estar acá, pudiendo en pocos minutos reflexionar y compartirles, como dijo Víctor, algunas iniciativas y algunos desafíos. Como dijo Víctor, yo represento a la industria latinoamericana de acero, al acero, una industria que, como también mencionaban en la introducción, es una de las industrias, tal vez el término más utilizado, hard to abate. Entonces, muy importante primero recalcar todo lo que se está haciendo y el total, por supuesto, compromiso de nuestra industria latinoamericana con el cambio climático y con el proceso de descarbonización puntualmente de esta, insisto, industria hard to abate. ¿Por qué hard to abate? Para aquellos que no conocen el término, por ser básicamente intensivos en la utilización de energía y de agua, especialmente energía, es que se cataloga a esta industria, así como las de plástico y cemento, tal vez las tres más ranqueadas en este sentido.
Es por eso que a través de los estudios, principalmente el de la IEA, la International Energy Agency, que midió las emisiones especialmente de CO2 dentro de todos los gases de efecto estufa, efecto invernadero, y colocó a nuestra industria globalmente como generadora del 7-8% de toda la torta de emisiones. Entonces, de ahí la importancia. Pero también, importante, ¿por qué destacar? ¿Por qué nosotros estamos trabajando tan fuerte sobre esto? Porque por otro lado, el acero es un material que está presente en cientos y tal vez miles de productos y industrias fundamentales con las cuales cotidianamente la sociedad convive y deberá seguir conviviendo justamente para seguir progresando, y especialmente en Latinoamérica, donde todavía tenemos muchas cuentas pendientes en muchos de estos sectores que consumen acero. Principalmente construcción, 50% del acero globalmente, y en Latinoamérica también se dirige al sector de construcción liviana, que pueden ser casas y edificios, y construcción de infraestructura, que pueden ser rutas, puentes, todo lo que es el sistema de drenaje de una ciudad, etc. Y por otro lado tenemos la industria, el otro 50%. ¿Qué industria? La automotriz, pues, por ejemplo, maquinaria agrícola, por ejemplo, línea blanca, consumo durable, consumos de uso cotidiano, bienes de capital. Cualquier otra industria que produce cualquier otro bien manufacturero tiene máquinas hechas con acero. Entonces, si en definitiva, mi primera reflexión que les comparto es por qué la importancia de estar hablando acá, y por qué la importancia de nuestra agenda como top priority de nuestras empresas y mía, por supuesto, en mi organismo, de trabajar este tema. Bueno, por eso, porque el acero va a seguir estando presente específicamente y especialmente con lo que se llama la transición energética, con lo que es la economía circular, con lo que son las smart cities, con lo que son los autos eléctricos, construcción sustentable, todos esos sectores que acabamos de mencionar, sumando al efecto de que la industria, cuando produce acero, es hard to abate, hacen que nuestra industria siderúrgica o de acero en el mundo y también en Latinoamérica esté trabajando fuertemente con prioridad número 1 en lo que es esta situación. Después más adelante les voy a compartir algunas iniciativas puntuales, pero Víctor, te dejo acá mi primera respuesta para dejar algunas reflexiones generales y después profundizar en donde quiera. Ahora, Danilo, la misma pregunta. ¿Nos podrías compartir, por favor, el contexto, oportunidades, retos que ves en la industria de petroquímicos básicos, por favor? Sí, muchas gracias. No sé si está... Creo que no. Bueno, bueno, hay tres opciones aquí, pero aquí intentamos. Aquí está. Muy bien. Gracias. Bien, déjeme primero agradecer al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, Banco de México, esta iniciativa tan importante que es el Climate Bonds. Nos da mucho gusto de estar aquí hoy. Gracias, Víctor, y todo el grupo. Un poco de contexto, después voy a hablar de nuestros avances y algo de retos que vimos hoy. Y perdón por mi portuñol, ¿eh? Yo voy avanzando aquí, voy despacito para estar seguro. Bien, contexto. Braskem Idesa representa aqui em México uma inversão de 5 mil milhões de dólares em uma indústria petroquímica, onde nós produzimos um pouco mais de 1 milhão de toneladas de polietilenos em México e também de nosso polietileno PCR, o pós-consumo, com contenido reciclado. Estamos ubicados no sureste de México, em Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, e atendemos distintos sectores que tocam ao PIB de México, não? Atendemos a toda a parte de consumo, empaques para alimentação, saúde, não? Higiene. Atendemos a indústria automotriz, infraestrutura. Então, somos uma indústria muito conectada com todos os setores que tocam no PIB. Servimos esta indústria, não? E nesse contexto, Braskem Idesa, e aí entrando um pouco na renda, é um contribuinte importante para a generação de CO2. Nossa indústria é intensiva em carbono, como outras indústrias no mercado. Por lo tanto, responsáveis por uma renda de resolver esse tema, de atender e diminuir essa intensidade de carbono, pero entendendo que nossa indústria é importante para todos esses setores. Então, como conectar a necessidade, a demanda que existe
com uma indústria de baixo carbono. E aí entra um pouco em nossos avanços. Em termos de avanços, em Braskem Idesa, primeiro, nós temos compromissos alinhados com o Acordo Climático de Paris, com a Agenda de 2030 da ONU e os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento. Em nossos objetivos, para 2028, temos um objetivo claro de redução de 15% de nossas emissões de carbono. Alinhado com este objetivo, hicimos uma emissão de um bono sustentável no ano passado, por 1,2 mil milhões de dólares, algo como 24 mil milhões de pesos, não? E este compromisso está alinhado com esta redução de 15%. Además de isso, temos um compromisso global de neutralizar nossas emissões de carbono. Por fim, também como avanço, este ano, posso dizer que já reduzimos mais de 100 mil toneladas de emissão de CO2 em Braskem Idesa. É um compromisso muito forte. Retos. Retos empieza por tecnologia. Eu creio que a apresentação da doutora Thelma Krug foi muito boa e muito alinhada com o que vemos. Tecnologia. O CAPEX é muito relevante. Em nossa indústria, estamos falando de invertir centenas de milhões de dólares nos próximos anos. Então, é muito relevante para a indústria. Mas, saindo um pouco de nossa agenda, há um tema de políticas públicas coordenadas. Vou falar um pouquinho mais disso. Esse é um tema crítico, não? Então, e também um esforço de toda a cadeia. Não é somente a indústria petroquímica. Há um tema do cliente, de los produtores que estão em relação com o cliente. Então, esses são um pouco dos retos que veio. E aí vamos poder comentar. Muito bem, graças. Muchas gracias, Danilo. Y me alegra escuchar que han emitido bonos sustentables, que precisamente en IDB Invest impulsamos este tipo de financiamientos y en los objetivos que se ha planteado Danilo en Braskem, pues definitivamente contribuyen a los esfuerzos de transición. Y por supuesto, más adelante vamos a estar hablando más temas de precisión en la industria. So now I'll be switching to English with Camila Ramos. She's joining us virtually. So, Camila, could you please share with us the context, opportunities, and challenges that you see in the clean energy sector in Brazil and Latin America, please? Hello, good morning. Good morning to my fellow panel members and to everyone watching us here today. And thank you for Julia, Ambrosano, and the CBI for the invitation to participate in this debate. I'm very sorry not to be there in person with you. I'm based in Brazil and I'm here in São Paulo right now. And I'm sorry for the only one that's speaking English today in this panel. I've been working for 19 years now in renewable energy here in Brazil, but also in other countries in Latin America, helping companies and to advance in the energy transition. And I believe that we are living at the most exciting times for the renewable energy industry globally, and in Latin America and in Brazil as well. Talking about Brazil specifically, as some of you know, we have a high penetration of renewable energy in our energy matrix, so over 80% of the Brazilian power matrix is renewable, especially due to the historical role of hydropower here in Brazil. However, even though we no longer explore our hydropower potential because the new hydropower potential is located in regions where it's not acceptable socially and environmentally anymore to build new hydropower dams in the Amazon region specifically. Brazil has managed to keep its energy matrix clean, especially as a result of the growth of wind and solar power, which now represents 11% wind and 10% solar, respectively. And over 2/3 of all of the new generation capacity that's being added in Brazil today is from renewable sources. And this is largely due to the initial regulatory framework that allowed for the birth and also the growth of renewable energy here in Brazil, like renewable energy auctions, for example. But more recently, it's being led by the sheer competitiveness of renewable energy in the country.
So today, wind and solar power are already the cheapest sources of energy in Brazil, but this is a reality in other countries in Latin America as well. And also, increasingly, final consumers, they are demanding clean energy. First and foremost, because it's cheaper for them, and also because of the theme of ESG that's becoming ever more prominent. So as a result, growth in renewable energy is now being driven by the free market here in Brazil, where large consumers or larger consumers can buy clean energy directly from energy generators, but especially being driven by solar distributed generation here in Brazil. We have a net metering scheme in place, and we have been installing a staggering 1 gigawatt per month of solar DG in the country since June this year. So just to conclude these initial remarks, we have reached a level of investments in renewable energy in the country that we have never seen before, especially due to the cost competitiveness and the recently importance of ESG. So this is great news for the country and for the planet as well. Thanks so much, Camila, for sharing. Also glad to hear that the consumer behavior has been changing and improving in that sense that they are demanding clean energy. And I believe that that's a very important thing as they'll be promoting and pushing companies to bring this source of energy. So now, switching again to the Spanish, Miguel, bienvenido nuevamente y esencialmente la misma pregunta para dimensionar el contexto, retos, oportunidades que ves desde la perspectiva de la ANPACT, que es una asociación muy importante en el transporte en México. Muchas gracias. Gracias primero por la invitación al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, al Banco de México y al Climate Bonds Initiative. Gracias por la presentación, aunque no sé si la presentación de un panel de emisores de CO2 sea de las mejores tarjetas de presentación que tengamos. A mí me gusta verlo como que somos parte de la solución, porque no vamos a reducir emisiones con vehículos viejos, tiene que ser con vehículos nuevos, y es ahí donde entra ANPACT. ¿Qué es ANPACT? Se preguntarán. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Nosotros en México, muy orgullosamente, somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo, somos el cuarto exportador de vehículos de carga y pasaje a nivel mundial, somos el quinto productor de vehículos de carga y somos el octavo productor de autobuses a nivel mundial. Entonces, tenemos grandes retos como industria automotriz, tenemos, por supuesto que vamos hacia una tendencia de cero emisiones en vehículos pesados o vehículos comerciales. Todos nuestros vehículos se utilizan para empresas, para hacer negocios, y también a cero accidentes, y por supuesto también en aspectos de autonomía, que es el de los retos que tenemos actualmente en México. Obviamente se habla mucho del tema de electromovilidad. Primero, la electromovilidad en México, alguien dice, bueno, empezó hace un par de décadas, ¿no? La electromovilidad en México empezó con vehículos comerciales, con vehículos pesados, hace 121 años, con el primer tranvía eléctrico, y a veces se nos olvida esa parte. En 1951 tuvimos el primer trolebús eléctrico, ya con llantas de autobús, ya en nuestro mercado, no tanto de los trenes. Y es desde entonces que cambió, pues cambió el uso de la batería, ¿no? Obviamente esto vino a revolucionar todo esto. Entonces, por supuesto que vamos a temas de electromovilidad, pero en México tenemos una flota, y gran parte de los países de América y América del Sur, muy antigua, en la que vamos a transicionar de los vehículos de hidrocarburos que tenemos actualmente, vehículos híbridos, vehículos, por supuesto, eléctricos, que ya estamos fabricando y exportando vehículos pesados eléctricos en México, vehículos con tecnología de hidrógeno. ¿Qué retos tenemos? Al mismo tiempo que tenemos que tener toda esta gama de, digamos, de fuentes de energía, tenemos un reto grande de la infraestructura energética. No tenemos suficientes, no tenemos ni siquiera suficientes estaciones de diésel de ultrabajo azufre, ni se diga de electrolineras o estaciones de gas natural también vehicular. Entonces, al mismo tiempo que estamos transicionando en esta parte de hacia cero emisiones, estamos avanzando, digamos, en nuestros procesos de manufactura a cumplir nuevas reglas del TEMEC. El 97% de lo que producimos se queda en la región de Norteamérica, y ahí tenemos que avanzar en valor de contenido regional.
Entonces, es importante también el tema del nearshoring, es importante incentivos, y ahorita hablaremos más adelante temas de financiamientos, de cómo atraer más el contenido regional vehicular, y obviamente tenemos que al mismo tiempo mantener nuestro liderazgo. A diferencia de cualquier otro país que no es productor de vehículos, pues México sí lo es, y por supuesto que queremos mantener esta generación de empleos aquí. Entonces, tenemos también que cumplir en reducción de emisiones, no solo en el vehículo, sino también en la cadena de proveeduría. Vienen temas de carbon tax y otros temas que van a obligar a que desde el proceso de manufactura sean procesos más limpios, y avanzar en contenido regional, electromovilidad. Son grandes retos, y la verdad, pues tenemos que prepararnos en temas desde el financiamiento de todo lo que tenemos, de toda esta cadena de valor, y más adelante les platicaré ahí cuáles son algunas propuestas que vemos y oportunidades para tener obviamente finanzas más sostenibles. Por supuesto, muchas gracias, Miguel, por compartirnos, y coincido totalmente contigo, o sea, que somos socios y somos parte de la solución, y yo creo que es un mensaje muy importante. Todos estamos en el mismo reto y todos ponemos un granito de arena para lograr una transición efectiva y justa en no solamente México, Latam, pero en el mundo. También me agrada escuchar esta parte de historia, que realmente, o sea, los esfuerzos de energía, bueno, de transporte limpio, se lo puedo expresar así, pues tiene más de un siglo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Y bueno, pues cada vez se cobra más conciencia conforme hay evolución tecnológica para lograr estos avances, y por supuesto seguiremos conversando de transportes. Ahora, Alejandro, regresando contigo y yendo más específicos a la industria del acero, entendemos que la urgencia para responder a la crisis climática implica compromisos y sumar esfuerzos entre todos para así acelerar la descarbonización de la economía. ¿Qué objetivos y estrategias está implementando la Asociación Latinoamericana de Acero, y cómo se han alineado entre los miembros de Alcero para lograr una transición ordenada? Bien, bueno, ahí está un poco siguiendo el hilo de... me avisas, Víctor, si no me escuchan bien, por favor, porque me Todo bien, interrumpes todo bien. y no sé qué hago, pero algo inventamos. Sí, Pero te si me escuchamos escuchan me bien. alegro. Bueno, definitivamente hay varias ya, casi que en poco tiempo se volvieron frases hechas, pero por algo son frases hechas que se repiten tanto. Una, como que somos parte de la solución, no tengo duda. Yo ya mencioné en mi primera intervención la importancia del acero para el futuro de cualquier desarrollo de una sociedad en general. De hecho, el consumo per cápita de acero se utiliza históricamente y se sigue utilizando en muchos ámbitos académicos y hasta políticos y económicos como una medida de desarrollo, justamente. La diferencia es que ahora se habla de desarrollo sustentable. Entonces, por eso hablamos de mayor consumo de acero, sin lugar a dudas, pero ahora hablamos del desafío de hacer mayor consumo de acero para seguir desarrollándonos como sociedades. Ya mencioné carros, mencioné smart cities, etcétera, etcétera, puentes, calles, muchas cosas que necesita Latinoamérica profundizar específicamente, pero ahora con un acero de bajo carbono, acero verde, como se quiera llamar. Otra frase es: no hay una bala de plata. Eso también lo habrán escuchado. En el caso de nuestra industria no es la excepción para nada. Obviamente somos una industria básica, pero fíjense tan solo este panel. Recién hablaba Miguel de uno de nuestros principales clientes, que ya mencioné también, todo lo que es la movilidad, como se llama ahora, ya sea en autobuses, carros, comerciales o para personas, lo que fuera. Total necesidad de hacer alianzas de mediano y largo plazo para discutir juntos cómo se llega a ese acero sustentable. Parece una frase hecha, pero en el medio hay ciencia, hay investigación y desarrollo, hay inversiones, y hay sobre todo esto que decían también mis colegas en el panel, alianzas realmente comerciales, no solo estratégicas, para desarrollar esto. No es fácil desarrollar un acero para cada industria, pero hay que hacerlo. Para industria, como dije recién, de automotriz, también escucho en el panel mismo, petroquímica, grandes proveedores y clientes de la industria del acero. Proveedores, obviamente hoy, como es el gas natural, que es, voy a decir también, esencial para esta transición. El gas natural, hoy, de hecho, nosotros en un position paper que hemos emitido el año pasado, lo planteamos para por lo menos el mediano plazo el gas natural como una energía de transición, en la medida que aumentamos, obviamente, el otro factor, que son las energías renovables, de Camila. En la medida que aumentamos la penetración y el share de renovables, que hay que acelerarlo mucho más aún, pero también el gas natural, como por eso digo, de transición para reemplazar el carbón, es esencial. Entonces ahí menciono al otro panelista nuestro que nos acompaña como un socio clave como proveedor y también como cliente.
Y también a Camila, también las renovables. ¿Por qué? Vamos a encontrar acero en cualquier panel solar, vamos a encontrar acero en cualquier torre eólica, ni hablar de hidráulica. Entonces, todo está interconectado. Primera respuesta mía, primera reflexión, más que nada, todo está interconectado. Entonces, no hay bala de plata, no es una frase hecha, no hay bala de plata. Vamos a la industria del acero. La industria sabe bastante bien, diría, a nivel global y a nivel Latinoamérica, qué es lo que debe hacer. Yo diría que la discusión ya está lanzada y hoy hay pruebas y pilotos de tecnologías. Yo resumiría en el corto plazo, mediano plazo, clave el aumentar el uso de chatarra. ¿Eso por qué? Porque obviamente alimenta la economía circular, retira acero en desuso, pero al ser el acero el único material en el mundo infinitamente reciclable y 100% reciclable, el hecho de recolectar esa chatarra y además colocarla en el proceso productivo reemplazando una tonelada de carbón, obviamente es mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces esa es una primera medida clave. Segunda, como dije recién, el gas natural. Y tercera, las renovables, que también mencioné en mi primera parte, que hoy todavía, aún creciendo exponencialmente en el mundo, me va a corregir Camila seguro después, pero entiendo que a nivel global la penetración de las renovables, todas sumadas, principalmente eólica y solar, no llegan todavía al 10% de la matriz. El otro 90% sigue siendo energía fósil. Entonces, definitivamente hay que acelerar más aún, pero en los próximos 10 años, por decir mediano plazo, que es pasado mañana, ahí es donde insistimos con también la transición del gas natural. Y entonces ya mirando al largo plazo, hay que sumarle lo que, por lo menos en nuestro sector, son lo que se llaman las tecnologías disruptivas. Básicamente dos, hay varias, pero dos son las centrales, las que hoy se están desarrollando, y ahí hablaba de pilotos en el mundo y en Latinoamérica. De hecho, estamos trabajando justamente con el BID, un principio de piloto para Latinoamérica para estas tecnologías, que son Carbon Capture o Carbon Capture and Storage. Todos seguro que conocerán eso, es decir, capturar el carbono en el momento donde se emite y eventualmente almacenarlo o usarlo. Ya hoy hay empresas como Ternium en México, uno de nuestros principales miembros en Latinoamérica, que está utilizando ese carbono y se lo vende a empresas que fabrican gaseosas, por ejemplo, para utilizar ese carbono para carbonatar las bebidas. Hay empresas como ArcelorMittal en Brasil que ya utilizan biomasa, otra tecnología, digamos, o combinación de tecnologías para reemplazar el carbón o el coque, biometano, es decir, muchas tecnologías, pero el carbon capture, ya sea para utilizarlo o para venderlo, es una de ellas. Y obviamente el ya conocido por todos hidrógeno verde, que también requiere otra vez de un montón de alianzas, y yo había hablado de alianzas entre sectores privados, pero ni que hablar, también creo que Miguel o Camila mencionaron las alianzas con el sector público. Yo creo que el sector público, y me tocó trabajar de ese lado también en algunos años, lo que más necesita, y con esto cierro, es no solo que llevemos de los sectores agremiados o empresas, como nosotros representamos, no solo llevemos problemáticas, sino también posibles soluciones. Nadie más que los sectores productivos sabe mejor qué hacer, y más aún si se hacen alianzas como estas, entre bancos, BID, energías renovables, petroquímica, etcétera. Más aún acá es donde entendemos las soluciones, y ahí es donde podemos darle soluciones y no solo problemáticas y quejas a los gobiernos, porque realmente esto es algo que no se soluciona de una vez, en poco tiempo, ni mucho menos esperando que el sector público lo resuelva poniendo incentivos o sacando impuestos, sino con soluciones tecnológicas y en todo caso sí de incentivos y financiamiento inteligente. Así que un poquito eso es lo que quería comentar y dejar también algunas reflexiones en el aire para continuar en la tercera. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y sin duda la coordinación implica, y como bien dices, el delivery para cada industria. Entonces ya me imagino que el tipo de conversaciones que han de tener sin duda debe de ser muy, muy interesante, y me alegra escuchar que también BID está trabajando con ustedes en la industria del acero. Gracias, Alejandro. Ahora, estimado Danilo, regresando contigo. Braskem es una empresa líder en plásticos y químicos en Latinoamérica. ¿Nos pudieras comentar, por favor, qué estrategias ESG e innovación han implementado para ser una empresa más sustentable, para así lograr una transición justa? Sí, voy a comentar por Braskem Idesa en México, ¿no? Claro. La visión nuestra. Primero, tenemos tres pilares muy fuertes en nuestra industria que estamos atacando. El primero es el climate change, el segundo es el plastic waste, y el tercero es la responsabilidad social, los derechos humanos, ¿no? Estamos enfocados, nuestra estrategia es muy integrada, tenemos 7, 8 pilares distintos, pero yo diría que esos tres estamos más enfocados en corto plazo. El primero, el de
climate change, tenemos basicamente 3 estrategias y eso está muy alineado con la industria del acero. La captura, la reducción, la captura y la compensación. En reducción, estamos en alianças com desenvolvedores de tecnologia, revisando todo o nosso processo industrial, encontrando eficiências e logrando barrar com o que temos hoje na operação. Também, falando de redução, estamos estudando e avançando em tecnologias para produzir plástico basado ou em produto reciclado ou em produto renovável, não? E isso, Braskem, nosso acionista aqui em México, é líder global com o polietileno produzido em base etanol, não? De la caña de açúcar, não? E por fim, também nesta parte de redução, temos naturalmente o incremento de energias renováveis. Nos gostaria aqui em México, temos uma demanda de pouco mais de 120 megas de energia ano. Desta demanda, queríamos ter uma boa parte de energia renovável. Há tema de regulação, pero é pouco nossa visão. Saindo da parte de redução entrando em captura, atualmente estamos em projeto que estamos em fase preliminar de aprovação, que representa uma inversão de pouco mais de 2 mil milhões de pesos, justo para capturar o CO2, comprimir, liquefy, e vai ser novo produto que muito pronto vamos a poder estar comercializando. E por fim, a compensação. Compensação é uma estratégia que, se não logramos com redução e captura, vamos adotar, pero eu pondria neste ordem de prioridades. Además de isso, entrando já em plástico waste, temos a economia circular. Hoje, estamos actuando com alianças com acopiadores locais para produzir, recuperar e produzir nossa resina pós-consumo. Isso já representa, já saímos de 3 mil toneladas e hoje avançamos com mais de 15 mil toneladas de resina pós-consumo. E também actuamos em programa que se chama Plastiangues, está aqui Mariana, que é responsável pelo programa, em Braskem Idesa, que vai do norte ao sul do país. É programa educativo. Comunica comunidades, nossos clientes, para ensinar o uso correto do plástico, seu descarte e seu reuso. Então, essa é a parte de economia circular. Por fim, em responsabilidade social e direitos humanos, actuamos diretamente com cerca de 9 mil pessoas, impactando positivamente em nossa região, e indiretamente mais de 50 mil pessoas. Isso é parte de nossa licença de operar e como actuamos com a região que estamos, principalmente no sureste de México, aí em Coatzacoalcos e na região aledaña. ¿Okay? Entonces, muchas gracias, Danilo, y gracias por compartirnos todos los esfuerzos, y es muy buena noticia que están cubriendo desde el aspecto climate change, toda la innovación, desde economía circular, que es algo que viene muy fuerte, la verdad, y que al mismo tiempo también cuidan el aspecto social y los derechos humanos, y precisamente eso contribuye a una transición justa, y creo que Braskem es un ejemplo como empresa privada y en el sector para perseguir estos objetivos de transición justa. Felicidades. Gracias por compartir. So now going back to you, Camila. So clean energy has multiple sources of production, I would say. So it goes from solar panels to big projects such as wind farms. So all of them, all together, they mitigate the climate change. So the question here is, where do you see the key opportunities in clean energy supporting and helping to accelerate the transition in Latin America and in Brazil, particularly your country of main influence? Thank you. I think the opportunities for renewable energy in Latin America, they're literally everywhere in terms of countries and the region, but also in terms of sectors. So what do I mean by that? In terms of country, there are those countries that are
highly dependent on hydropower, such as Brazil, but there are other countries in the region as well that are highly dependent on hydropower. But they also have the opportunity of diversifying their energy matrix with renewable energy, so with wind, with solar, with bioenergy, for example. And they are complementary with hydropower, renewable energy, where hydropower can actually be used as natural batteries. So this is very, very important. And this can be used as an important differentiator for these countries that already have a hydropower base. This brings more energy security, a concept that has become of geopolitical importance since the start of especially since the start of the war in Ukraine. For those countries that are highly dependent on fossil fuels here in Latin America, because some are very much so, renewable energy, they also represent an opportunity to diversify their energy matrix with much cheaper and clean options. And all of the countries in the region, as you know, are rich in solar resource. Latin America is very sunny, and solar is an option for all of these countries in terms either not by solar energy on the ground or rooftops if there is not so much availability on land. And but wind is also available in most of the region as well, and bioenergy in some of the countries as well. So again, energy security will only benefit from renewable energy. In terms of sectors, I would say solar rooftops, it presents opportunities for small businesses, for individuals, and also for the public sector, for public buildings, for example. And all of those can benefit from saving money on the power bills, which, by the way, represent a large proportion of the total expenses for so many in the region, and therefore not only an opportunity in terms of energy security, but also, I would like to say, in terms of fighting energy poverty. And I'm working with a project right now with the World Bank in that sense, developing a social project for distributed generation around the green hydrogen hub here in the northeast of Brazil. In terms of sectors, also large energy consumers, they should present a large important opportunity for renewable energy in the free market, with bilateral or corporate PPAs being a trend globally, so energy being bought and sold directly between energy generators and consumers. This is a trend in Brazil and Latin America, but also globally. And most recently, I've also been working on quite a few green hydrogen projects. And here, for some countries and some industries, this will be a game changer. Estimates from the International Energy Agency, from IRENA, from Bloomberg, they estimate that green hydrogen, it could represent anything between 12 and 22% of all the energy demand globally by 2050. This is huge. And green hydrogen represents enormous opportunities in terms of investments. And again, to give you some scale, the entire energy matrix of some countries like Brazil, for example, could be doubled with new renewable energy generation just to produce renewable energy to produce green hydrogen, but also in terms of decarbonization. For example, there are opportunities to decarbonize hard-to-abate sectors, such as steel, here represented by Alejandro, through the production of green steel using green hydrogen, to decarbonize the sector of fertilizers, for example, through the production of green ammonia with green hydrogen, and the list goes on. So this is, I think, opportunities everywhere, and this is all being led by decreasing costs in the sector. Thanks so much, Camila. And you touched a very important thing, the security of energy. So nowadays is an important issue. Thanks so much. So now, going back to you, Miguel, la industria de transporte es vital para la actividad económica, pero al mismo tiempo, y sorry, también es un importante emisor de CO2.
¿Qué acciones está tomando Landpact para que la industria del transporte sea más sustentable y con transición justa en México y Latam? No, gracias. Aquí digo, el problema de la contaminación, siempre decimos nosotros, no son los vehículos nuevos, son los vehículos viejos. Ese es el problema de la contaminación y el CO2 y de todo esto. Entonces, la edad promedio de la flota en México de los camiones es 24 años en promedio. Por cada camión nuevo está circulando uno de 48 años. En tractocamiones es casi 18 por cada uno de 36, eso es en promedio. Y en autobuses 17 años. Entonces, sí es muy importante impulsar una sustitución vehicular. Nosotros siempre decimos en 5 puntos bases para impulsar en lo que serían política pública, lo que se denomina como el carrots and sticks. Bueno, las zanahorias serían los primeros 3, incentivos verdes. No necesariamente tiene que ser una transferencia bancaria, puede ser un incentivo en circulación, puede ser un incentivo tal vez no económico. El segundo es financiamiento, muy importante. La gran mayoría y la configuración de las flotas, no solo en México, sino en América Latina, tenemos muchas persona-camión, es decir, que tienen entre 1 y 5 vehículos. Y ahí está la mayor antigüedad de la flota en el país y en América Latina. Y tenemos el tercer punto, que es profesionalización, porque muchos de estos vehículos no son sujetos de crédito porque las personas no saben manejar el camión o el autobús. Es decir, no es que no sepan, manejar el camión o el autobús, es que no saben manejar su negocio. Nosotros tenemos un portal www.educat.com.mx respecto a qué estamos haciendo para impulsar la profesionalización, es decir, la capacitación del transportista que no es sujeto de crédito, que mejore sus esquemas de control de costos para que pueda ser sujeto de crédito. El cuarto punto es actualización del marco regulatorio, que ya no depende de nosotros, sino de las autoridades. Y el quinto es supervisión del marco regulatorio. Dicen en mi tierra, en Sonora, norma que no es supervisada, no sirve para nada, allá dicen más feo, pero bueno, eso es muy importante, porque si no, hay una total irregularidad. La edad límite de circulación de autobuses en carreteras en México, por reglamento, son 15 años, la edad límite. No debería estar circulando ningún autobús de más de 15 años. Y la edad promedio es 17. Más del 50% de la flota está de manera irregular. Entonces, oye, que la industria, nosotros ya tenemos los vehículos eléctricos, híbridos, gas natural, de todo. El tema es cómo lo hacemos llegar al transportista que lo requiere de utilizar. Y coadyuvamos, bueno, nos adherimos a 15 de los 17, bueno, nos adherimos a la Agenda 2030, donde nuestra industria impacta 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Impulsamos mucho el tema de igualdad, y ahorita voy a explicar muy rápido por qué es. Tenemos una red, mujeresautotransporte.com, donde se pueden inscribir hombres y mujeres. Aquí está Virginia Olalde, que es la que coordina la red aquí con nosotros. Y tan solo un ejemplo, menos del 5% de… no podemos colocar muchos camiones tal vez porque no tenemos operadoras o operadores del vehículo. Y cada camión nuevo pues reduce emisiones. Menos del 5% de los operadores son mujeres. Hay un área de oportunidad enorme encontrar una solución de esa restricción de renovación de la flota en eso. No solo en operadoras, buscamos la igualdad hasta el más alto nivel de toda la cadena de valor, ¿no? Y coadyuvamos con autoridades como parte del Consejo Promotor de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, formamos parte de los comités de normalización del país aquí en México, siempre trabajamos de la mano con cámaras y asociaciones, es decir, traemos en nuestro DNA el impulsar la renovación de la flota. Muchas gracias, Miguel. Y cierto, o sea, la renovación de flotilla es un reto y, bueno, segunda, tercera mano, pues va bajando sobre toda la cadena de valor y coincido contigo. Y ahora que tocas el punto del apoyo a mujeres, también nosotros desde IDB Invest precisamente apoyamos mucho gender, particularmente la parte emprendedora. Nos faltan escasos 4 minutos, entonces pasamos a la parte de financiamiento. Entonces, simplemente les voy a hacer la misma pregunta a los 4 panelistas. ¿En dónde ven los beneficios para el financiamiento sustentable y particularmente emisiones, si se puede, temáticas, SLBs? Iniciamos contigo, Alejandro. Literal va a ser 1 minuto y discúlpenme por ese rush, pero sería así. Gracias, Alejandro. Víctor, perdón que había un problema técnico y Camila y yo no estábamos escuchando, así que
De repente esa primera pregunta, escuché lo del es- minuto, eso sí. tus beneficios, los beneficios de financiamiento sustentable o emisiones Ok, temáticas. ok. Por Dale. favor, Bien. gracias. Bueno, algo ya mencioné, la industria en sí misma tiene, diría, de manera general bastante claro las rutas propias de producción, por ende cuáles son más contaminantes que otras. Tiene también las soluciones bastante claras, hablé de las tecnologías. El financiamiento al final es una condición estructural y también mencioné al público y al privado. Entonces, toda herramienta de financiamiento, de hecho nosotros tenemos también un convenio desde este año con CBI, a quien agradezco también de vuelta la invitación, pero la invitación no es solo para eso, sino para que el futuro de nuestras empresas definitivamente puedan emitir bonos, puedan financiarse de múltiples maneras al menor costo posible. Dos menciones respecto a esto para soltar un minuto. La primera es que acá el foco tiene que estar puesto en la cadena de valor, en las empresas más pequeñas, en las famosas pymes o medianas y pequeñas empresas, porque ahí es donde falta normalmente el financiamiento. No son las empresas grandes las que tienen en general los problemas de financiamiento, sino las pequeñas y medianas empresas. Y recordemos que ahí se concentra gran parte de la producción y por ende, entonces ahí creo que hay que poner un foco. Las empresas grandes sí pueden ayudar a disponibilizar, junto a organismos como CBI, pueden ayudar a disponibilizar herramientas de financiamiento, sin duda. Y el otro punto es que una cifra, ahí también creo que alguno de mis colegas lo mencionó, estamos hablando de billions de dólares, hay estimaciones de todo tipo, pero nuestro cálculo interno de algunas consultoras indica que tan solo en Latinoamérica la descarbonización cuesta más de lo que cuestan hoy las empresas nuestras que producen acero, con lo cual es hoy literalmente inviable económicamente que esto se haga de manera unilateral de un sector y de manera unilateral de un sector privado solo, sino un sector público y de manera unilateral sin financiamiento. Con lo cual, este tema es el que nos compete hoy, esencial y diría estructural para que todo el resto de los temas que estamos conversando se hagan realidad. Así que ese es mi mensaje. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Danilo, la misma pregunta. Un minuto. Gracias. El financiamento sostenible aí está, o mercado está buscando e lo querem. Financiamento sustenible sem políticas públicas adequadas não vai rolar. Necessitamos ter uma dinâmica alinhada de políticas públicas e uma coordenação das cadenas. Eu reforço aqui, eu creio que Miguel traz o tema de que realmente é o problema. E aí vou entrar um pouco no plástico. O problema não é o plástico, o problema é como usamos, o reuso. O problema é resolver, trazer fontes renováveis, é incentivar isso, não? E políticas públicas hoje são hechas de maneira por Estado, sem uma coordenação efetiva global, uma visão de largo prazo de que necessitamos distintos materiais, necessitamos do acero, necessitamos de la flotilla de caminhões atualizada, não? Então, há que pensar de forma coordenada, global, e os financiamentos sustentáveis de alguma forma, e este grupo que está aqui, discutir que políticas públicas necessitamos ter em México e globalmente para incentivar de maneira adequada a indústria e sua cadena. Não estou falando de solamente a indústria de plástico, é de todos nós. Então, minha mensagem final aí para o grupo. Muchas gracias, Danilo. Now switching again to English, Camila, the same question. What are the benefits of sustainable finance from your perspective in the clean energy sector, please? Thank you. To be very quick, sustainable financing is changing the landscape here in Brazil and at a very good time because financing for renewable energy here in Brazil historically was dominated by local development banks like the BNDES and the BNB. Because the PPAs here in Brazil used to be in Brazilian reais, the currency, there used to be a much smaller role for multilaterals, for example, and also for private banks. And multilaterals, for example, and private banks that have and used to have and continue to have an important role in other countries in Latin America did not have a role here, where PPAs in Latin America could be dollarized, but the Brazilian development banks had subsidized financing for renewable energy, so they were the most competitive. There was no competition for them. But this started to change in 2007, around 2017, when the role of the Brazilian Development Bank, the BNDES, started to change, bringing financing rates closer to market rates. And also, in parallel, the energy market started to open up
with the advent of the free market. And this started to foment also and to open up a market for PPAs in US dollars. This means that without the subsidized development bank financing being much cheaper than other options, there has been an increasing role for market financing solutions. So project bonds and green bonds especially, they're increasingly relevant for financing renewable energy projects here in Brazil. They are usually oversubscribed, these green bonds, with an excess of investors interested in financing these projects. And usually projects are financed now by a mix of development bank financing and green bonds. So just the green bonds, 100%. So, and for the dollar PPAs, there is an increasing role for multilaterals. The IDB has been growing a lot its market share here in Brazil now for financing these PPAs. And the only downside is that the actual financing rates are higher today as they're not subsidized, but they reflect the real interest rate in a country. So still the amount of financing in the sector is growing strongly, and sustainable financing has been a strong driver of that. Great, perfect. Thanks so much, Camila. Now going back to Miguel, la misma pregunta, los beneficios, los retos, oportunidades que ves financiamiento verde en tu sector. Sí, 2 puntos, renovación en cadena y arrendamiento. Renovación en cadena es sencillo el explicarlo, pero es muy difícil implementarlo. El transportista que tiene el vehículo más antiguo, más viejo, más contaminante, no le alcanza para el vehículo nuevo. Y el transportista que sí le alcanza para el vehículo nuevo, normalmente su edad promedio de la flota es de 4 o 5 años, no tiene vehículos viejos. Entonces necesitamos hacer esa renovación en cadena en la que se le otorgue no solo financiamiento al grande transportista, sino también algún esquema que el vehículo que, como mencionas ahorita, que vende seminuevo, lo pueda comprar el transportista más antiguo, y el que compra el vehículo seminuevo pueda deshacerse del vehículo viejo, porque la contaminación, repito, está en los más viejos. Entonces, esa es la renovación en cadena que tiene que venir acompañada de capacitación. Y el segundo, arrendamiento. Menos del 15% de los vehículos pesados en México se colocan en arrendamiento. En los países que siguen efectiva renovación de la flota es más del 30%. Hay un área de oportunidad enorme porque no necesitan desembolsar una inversión inicial ahí muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el transportista más viejo, que tiene el camión más viejo, si se le quita por supervisión su camión, se queda sin el patrimonio de la familia. Son 200,000 empresas, son más del 80% de la flota. Generaríamos un conflicto social inmediato. O sea, con 20 autobuses bloqueando calles en Ciudad de México, haces un caos en la Ciudad de México. Entonces, tiene que ser una salida sostenible, no solo económica, en términos medio ambiente, pero también en términos sociales. Muchas gracias, Miguel. Y estas cifras que nos comparte habla de oportunidad para la banca, pero al mismo tiempo de sus retos sociales y el impacto patrimonial que puede tener para una familia. Bueno, pues qué placer haber compartido con líderes de la industria en Latinoamérica, México, en las industrias más importantes y relevantes que al final del día están interconectadas. Creo que nos llevamos un gran mensaje todos hoy para la transición para una economía net zero. Nuevamente, muchas gracias y sorry por excedernos un par de minutos, pero muchas gracias.